Bien, damos inicio a la audiencia de control de detención rol 3089-2023 por el Ministerio Público. Magistrado, comparece el fiscal Patricio Villanueva. Ya, por la defensa de los imputados. Magistrado, buenas tardes. Abogado Víctor Javier Maya Sepúlveda. Constituyo patrocinio poder en este acto en audiencia. Mi ruta es 15.355.310-6. Correo electrónico bcortamayea@estudiomayea.cl. Domiciliado en calle Valentín Letelier, 1373, oficina 600, Santiago, en representación de los imputados don Ronald Toro y don Juan Parra Proboste. Muy bien. Magistrado comparece Maximiliano Vidal, procurador de Víctor Maya. ¿Usted es abogado? O... Yo soy estudiante de Derecho. Estoy auxiliando a Víctor. Ah, ya, pero... Ya, ok. El patrocinio lo tiene él. Sí, magistrado. ¿Sí? Ya. Señor Ronald Toro, ¿quién es? ¿Me puede indicar su nombre completo, por favor? Ronald Esteban Toro Mellana, Su número de cédula de identidad. 13.913.989-5. Su domicilio. Pasaje La Orquídea, 502, Villa Rosal, Comuna de Padre Gustavo, ¿Qué edad tiene? 42 años. Ya. ¿Está de acuerdo con que lo represente el abogado defensor? Sí. Bien. Señor Parra, su nombre completo, por favor. Juan Cristian Parra Proboste, 9969-640-0, domiciliado Villa Rosal, Padre Gustavo, 502. ¿Qué edad tiene usted? 57 años. ¿Está de acuerdo con que lo represente el abogado? Bien. Se tiene presente entonces el patrocinio y se aprueba la forma de notificación propuesta por el señor defensor. Le consulto a la defensa si conoce los antecedentes de la detención de su representado, si desea hacer alguna alegación al respecto. Magistrado, tomamos conocimiento recién en horas de la tarde de ayer de los hechos a partir del relato que nos hace la cónyuge de mi representado. No hemos podido acceder a la carpeta investigativa. Es todo lo que le puedo señalar al respecto. No quiero escuchar, digamos, el relato del Ministerio Público en orden al control de detención y posterior formalización, y haremos nuestras apreciaciones si fuera el caso, magistrado. Bien. Don Patricio, ¿podría usted ilustrar a la defensa respecto de las circunstancias de la detención? Sí, magistrado, fueron detenidos en el día de ayer en virtud de una orden de detención verbal emanado por este mismo tribunal, por su señoría, con fecha 13 de marzo del año 2023, alrededor de las 16:36 horas aproximadamente, vía telefónica. Se otorgó la orden de detención por 48 horas de magistrado don Patricio Álvarez Maldini, por lo cual se procedió, magistrado, a la detención del imputado, la cual se encuentra debidamente intimada a las 17:20 horas. Eso, magistrado, sería lo antecedente de la orden de detención verbal. Bien, ¿la defensa alguna observación? ¿Solicitud? No, magistrado. Bien. Tiene la palabra entonces el señor fiscal para que formalice la investigación. Gracias, magistrado. La Fiscalía va a formalizar la investigación por los siguientes hechos. Que el día 12 de marzo del año 2023, a las 00:00 horas aproximadamente, en la intersección de calle Tucapel con Puerto de Vera, en la comuna de Santiago, la víctima Eduardo Marcial Faúndez Barro, quien al parecer se encontraba bajo los efectos de las drogas, utilizando un cuchillo, insultó, amenazó a los imputados Ronald Toro Orellana y Juan Parra Proboste, iniciándose una discusión entre ellos para luego la víctima ubicarse en la vereda opuesta, desde donde continuó con gritos hacia los imputados, siempre en esa vereda. Pasados unos minutos, los imputados se acercaron a la víctima. Los imputados previamente concertados se acercaron a la víctima, momento en que el imputado Ronald Toro Orellana, utilizando un trozo de madera, golpeó en la cabeza de la víctima, quien cayó al lugar perdiendo el conocimiento. La víctima fue trasladada hasta un servicio de urgencia, donde se determinó que presentaba un traumatismo cráneoencefálico severo, con pérdida de conciencia,
falleciendo posteriormente a causa de este traumatismo encefalocraniano. A juicio de la Fiscalía, estos hechos son constitutivos del delito de homicidio simple del artículo 391, número 2 del Código Penal. Les ha cabido participación en calidad de coautores. El delito se encuentra en grado consumado. ¿Me podría repetir, por favor, la causa de la muerte? Traumatismo encefalocraniano. Ya. ¿Y cuándo se produjo? La muerte se produjo ayer, magistrado. Anoche. Y de acuerdo con la formalización, ¿quién de los dos agredió a la víctima? Si me podía repetir la parte de la agresión a la víctima. Pasados unos minutos, los imputados previamente concertados se acercaron a la víctima, momento en que el imputado Ronald Toro Orellana, utilizando un trozo de madera, golpeó a la víctima en la cabeza, quien cayó en el lugar perdiendo el conocimiento, siendo trasladada hasta un servicio de urgencia donde se determinó que presentaba traumatismo cráneoencefálico. Gracias. Señor Tora, ¿entendió la formalización que le comunicó el fiscal? ¿Y usted, señor Parra? Es que yo en ningún momento lo leí. Solamente si entendió la formalización, porque lo que está diciendo la fiscalía es que usted estaba concertado y se produjo la agresión, pero me interesa saber que haya comprendido, porque estos son los hechos que se están investigando, por eso que usted lo están imputando. ¿La defensa requiere alguna precisión de la formalización? Sí, magistrado. Bueno, tal como le señalé hace un rato atrás, este abogado tomó conocimiento en horas de la tarde de ayer de los hechos objeto de la investigación a raíz de un relato directo que efectúa la cónyuge del señor Parra Proboste acá presente, quien le transmite a este abogado que de acuerdo a los hechos como habrían acontecido, habría varias precisiones que había que considerar. Si me permite, al respecto, poder señalar que esta agresión con el resultado lamentable del fallecimiento del imputado tiene su origen en un ataque, en un asalto del cual habrían sido objeto mis representados, amenazas de muerte con arma blanca en la persona de don Juan Parra Proboste, una persona de la tercera edad, y ante ese ataque inminente, el hijo, con quien no había ningún concierto previo, se encuentra con esta escena puesto que se habían separado, ellos se habían separado en el mercado de la Vega Central, mis representados son trabajadores, no tienen antecedentes previos, se dedican al comercio en ferias libres, a toda una vida dedicado a eso, y se encontraban comprando insumos, verduras para abastecer su negocio. Y es en ese contexto, magistrado, que mi representado, el hijo, don Ronald Toro, deja a su padre, se lo pierde de vista y al regresar por unos minutos ve que esta discusión, este ataque, esta amenaza del hoy víctima con arma blanca y ante un temor insuperable, ¿cierto?, de ver a su padre bajo circunstancias que él arremete con lo primero que encuentra en el piso, que es una madera con la cual le da un golpe y genera, digamos, el traumatismo encefalocraniano y la pérdida de la conciencia con el resultado lamentable de la muerte. Precisar, magistrado, que no estuvo jamás la intención de mi representado desde esa perspectiva de quitarle la vida, sino más bien de generar el delito de lesiones, impedir, ¿cierto?, el ataque o la pérdida de la vida, en este caso del señor Proboste, su padre, y esa es la apreciación, por lo cual aquí estaríamos en presencia de una legítima defensa o en una hipótesis de contemplada en el artículo 10 número 11 de la ley, no es así, de la estado de necesidad culpante. Bueno, sin querer adelantar la teoría de esta defensa, magistrado, a juicio de la misma, de esta parte, estaríamos en presencia de un delito, de un cuasi delito de homicidio, puesto que no habría intencionalidad por parte de mi representado
de generar este resultado y en función de eso, señoría, considerar estas precisiones y sin perjuicio de que el Ministerio Público siempre tiene la opción de la facultad de reformalizar posteriormente. Eso, magistrado, al respecto. Muy bien, se tiene presente. Se abre debate a las solicitudes de la Fiscalía. Magistrado, la Fiscalía va a solicitar en forma separada medidas cautelares respecto a cada imputado. Respecto del imputado Juan Parra Proboste, va a solicitar, magistrado, firma mensual a arraigo nacional. Respecto al imputado Ronald Toro Orellana, va a solicitar como medida cautelar la prisión preventiva. Lo funda en lo siguiente: consta en la carpeta fiscal, magistrado, los antecedentes que se dan cuenta, específicamente el informe número 944 de la Brigada de Homicidios Metropolitana, da cuenta en forma somera sobre la ocurrencia de los hechos y la diligencia realizada, magistrado, para la ubicación de los autores de este delito, por cuanto no se trató de una detención en flagrancia, sino que posterior investigación, sobre todo teniendo presentes las cámaras y los autos que se encontraban estacionados en el lugar. Efectivamente, magistrado, existen cámaras de seguridad, pero voy a partir con las declaraciones de los testigos. Testigo número 1 de iniciales SAG señala que trabaja en el lugar desde hace 14 años. Dice que conoce al Eduardo, más conocido como el Tiburón o al Bonito, que es el Oxiso, que ayer a eso de las 0:15 horas llegaron dos comerciantes a realizar compras. El Tiburón, al verlos, comenzó a insultarlos, garabatearlos, donde en un momento recuerda una persona joven de 35-40 que se acercó con la finalidad de que dejara molestarlo, empuja y él cae. Esta persona se aleja, pero el Tiburón sacó unos cuchillos, comenzó a amenazar e insultar a estos comerciantes, porque lo que nuevamente comenzó una discusión, y en un determinado momento el joven tomó un palo que había en la calle, y al ver que tomó el palo ingresé al local y a los segundos escuché un sonido como si se rompiera una madera y al salir y al Tiburón tirado en el suelo, y estas personas se alejaron, hicieron sus cosas y minutos más tarde se acercan a él e indican: cacha, se quedó dormido, por lo que se subieron a un camión y se retiraron. De esta persona los describe a los dos, que en definitiva son los detenidos, magistrados, y se le exhibe set fotográfico. Reconoce a Ronald Esteban Toro Orellana como el sujeto que estaba discutiendo con el Tiburón, que era más joven, tomó un palo que había en la calle, por lo que ingresé a mi local y a los segundos escuché un ruido como de fractura de madera. Al salir vi que este sujeto alejarse con el palo y el Tiburón tendido en el suelo. Reconoce al imputado Parra Proboste como el sujeto que estaba discutiendo con el Tiburón. Era más viejo, gordo, con el pelo cano, quien es comerciante, a quien el Tiburón insultó varias veces. Este sujeto acompañaba al sujeto que tenía el palo. Testigo número 2, magistrado, iniciales XC y G, mujer, señala también que trabaja en la Vega Poniente, que el día de los hechos se estacionó para comenzar la venta de uva, había poca cantidad de personas. Señala que llegó un muchacho que conoce como apodo el Tiburón, quien estaba alcoholizado, drogado, que andaba loco, lo cual desde que llegué a este lugar era común ese comportamiento. Se refiere al Oxiso, teniendo conocimiento que buscaba pelea. El Tiburón comenzó a gritar insultos, y varias veces contra el transeúnte, tal que a las 23 horas aproximadamente llegó una persona a cotizar uvas, pero en ese momento el Tiburón comenzó a gritar insultos, cosas como que los feriantes son sinvergüenza y muchos garabatos. Lo que el caballero, quien era de 55 años aproximadamente, pelo canoso, quien lo había visto en dos oportunidades, quien se acercó al Tiburón, le respondió, y luego llegó otro sujeto a quien nunca había visto, que estimó era el hijo o un trabajador de él, quien empujó al Tiburón y comenzaron a discutir, trasladándose a la calle, pero el Tiburón sacó dos cuchillos de una bolsa verde, pero el sujeto con el caballero involucrado se retiraron ya que no querían continuar la pelea, pero el Tiburón siguió gritando garabatos y amenaza con sus cuchillos. Pero los sujetos continuaron conversando conmigo para comprar finalmente 10 cajas. Sin embargo, mientras me encontraba ordenando las uvas, el acompañante del caballero tomó un palo al suelo, se acercó al Tiburón, le dio un golpe en la cabeza, no logré ver muy bien dónde, pero sí vi que fue esa persona y no otro, ya que por el sonido del golpe seguía con el palo en sus manos. Luego el caballero, con textura gruesa, se retiró a buscar el camión, volviendo al instante, comenzando a cargar las cajas de uva junto al sujeto que golpeó al Tiburón. Mientras estos conversaban, escuché esto, lo trataba por papá. Debo indicar que el Tiburón quedó tirado en el piso y las personas del lugar llamaron a carabineros y ambulancia, que llegó luego de mucho tiempo.
A esta testigo también se le exhiben la fotografía y reconoce a Juan Cristian Parra como el sujeto de contextura gruesa, quien acompañaba al sujeto con un palo golpeó al tiburón. Magistrados, estos antecedentes además se unen a las diligencias realizadas, contan las declaraciones de ambos imputados, como se ha señalado de alguna forma, para no reiterarlo, reconocen su participación a lo menos en el golpe y señalan estas características que habría sucedido. Efectivamente, magistrado, existen cámaras de seguridad al respecto. Efectivamente, la víctima ese día portaba, magistrado, cuchillo en sus manos. Efectivamente, existió unas discusiones con ambos imputados que se encontraban en el lugar. Posteriormente, ambos imputados se alejan, cruzan la calle en definitiva, y es estando en ese momento, y la víctima nunca cruza la calle hacia ellos, sino que se queda en ese sector, le muestra los cuchillos, efectivamente debe haber habido gritos, improperios y otros, y en un momento es el imputado Juan Parra, proboste, quien le hace una seña precisamente a Ronald Toro Orellana para que vayan hacia donde se encuentra la víctima, que vaya a agarrar, le hace como un gesto como que vaya a ver un palo. El imputado Ronald Toro Orellana toma un palo que se encuentra ahí en la cercanía que está un árbol y van ellos hacia donde se encuentra la víctima. Cuando llegan donde se encuentra la víctima y se ve en el video, posteriormente no sé cómo exhibirlo, pero trataremos de exhibirlo, llegan ahí, se produce ahí la instancia, la víctima está parada y lo golpea con el palo en la cabeza, la víctima cae, se desploma y posteriormente no se levanta más. En consecuencia, magistrado, en el momento de los hechos, cuando ambos son ellos los que cruzan la calle hacia donde se encuentra la víctima, por lo tanto, a juicio de la Fiscalía no existe un acometimiento como se ha tratado de señalar, en el sentido de que había un enfrentamiento. Fueron ellos los que cruzaron hacia donde estaba la víctima sí hace unos gestos, pero en ningún momento es la víctima la que ataca o acomete a los imputados, sino que ellos fueron donde estaba ella y toma previamente un palo en ese mismo momento y con ese palo es el que lo golpea en la cabeza. En esta circunstancia, magistrados, entendemos que no existe, al no existir una agresión ilegítima ni un acometimiento efectuado, no puede haber una legítima defensa en este caso, por faltar el requisito esencial, cuál es una agresión ilegítima, sin perjuicio de reconocer que efectivamente existieron gritos, la víctima estaba con un cuchillo en sus manos, al parecer había discusiones y todo, pero no había una agresión, no hubo una agresión menos para robarle, ni para ningún otro evento, ni para agredir, sino que fueron ellos en búsqueda de la víctima y en definitiva el imputado Toro Orellana procede a golpearlo. La diferencia, magistrado, de las medidas cautelares también está señalado por los mismos hechos. Entiende que respecto al Toro Orellana, si no tiene antecedentes en su extracto de filiación, pero teniendo presente la gravedad de los hechos, el delito, el bien jurídico protegido, en este cuando que es la vida, la penalidad aplicable, esto es 10 años y un día a 15 años, presidio mayor en su grado medio, teniendo presente todo lo anterior y siendo el ejecutor, digamos, material del golpe que le causó la muerte a la víctima, solicita respecto de la prisión preventiva. Respecto del imputado Parra Proboste, entendemos, magistrado, y fundamentamos la coautoría en el hecho de ser de ambos ir contra de la víctima, de hacerle la señal previamente con el fin de que tomara un palo o que fueran hacia donde estaba, y en estas circunstancias en la concertación, pero sí estamos claros, de acuerdo a las mismas grabaciones, que quien pega el golpe con el palo es el coimputado en esta causa. Por todo lo anterior, solicita se decrete la prisión preventiva respecto del imputado Ronald Toro Orellana, respecto a Juan Parra Proboste, magistrado, firma mensual y arraigo nacional durante la etapa investigativa, siendo presente que registra varias condenas en su acta de filiación y antecedentes imputado Parra. Eso, magistrado, es la solicitud de la Fiscalía. ¿Entendí que declararon estos señores? Sí, declararon, magistrado. Declaran ambos en la brigada de homicidio. ¿Y qué dijeron? Ronald Toro Orellana señala que el maestro Gaffiter de protección, en relación a los hechos,
del que conozco antecedentes, es lo siguiente. El día sábado 11 de marzo, siendo las 23:30 horas, salí de mi domicilio en compañía de mi padrastro, Juan Parra Proboste, a comprar frutas para su puesto de feria. Para tal efecto nos trasladamos en su camión, marca Johann, modelo NG 914. Pasada la medianoche, llegamos al sector que domina la Vega Poniente, comuna de Santiago. Dejamos el camión estacionado, nos bajamos para cotizar la fruta. Estaban ofreciendo a esa hora los distintos comerciantes. En ese momento nos separamos con mi padrastro y yo fui a ver los plátanos, mientras él iba a ver uvas. Una vez que terminé de cotizar los plátanos, me dirigí al lugar donde estaba viendo las uvas, encontrando en la calle Tucapel. En ese momento me percaté que mi padrastro estaba discutiendo con otra persona, un hombre que tenía 2 cuchillos en sus manos, razón por la cual me acerqué corriendo para defender a mi padre, ya que vi que su vida corría peligro, por lo que tomé un palo que estaba en la vereda y me acerqué a este sujeto, con la finalidad de asustarlo. En ese instante no le hice nada, diciéndole que se calmara y se fuera. Enseguida dejé el palo en el lugar donde lo encontré y me acerqué a donde mi padre estaba cotizando las uvas, que era un camión que estaba estacionado. Nosotros nos íbamos del lugar para ir a buscar el camión que iba estacionado a una cuadra y este sujeto nos volvió a amenazar con los 2 cuchillos en la mano, gritando: te voy a matar, te voy a apuñalar, junto a varios improperios dirigidos a mi padrastro, por lo que este se le acercó con la finalidad de conversar e intentar calmar al sujeto. Pero como estaba muy cerca de este, sentí temor de que el sujeto lo pudiese agredir con los cuchillos, por lo que fui nuevamente a buscar el palo y me acerqué a él, mientras que me amenazaba, oportunidad en que le pegué con el palo en la cabeza, donde este individuo inmediatamente cayó al suelo, no volviéndose a levantar. Enseguida con mi padre fuimos a buscar el camión y lo estacionamos junto al lugar donde había comprado las uvas, las cuales cargamos y nos retiramos. En cuanto a este sujeto, nunca lo había visto en el sector. Luego el golpe quedó todo el tiempo en el suelo, el cual al verlo movía las manos y las piernas, lo que hizo hasta que nos fuimos, no teniendo más información sobre él ni su estado de salud. Debo indicar que mi intención era pegarle en la mano derecha donde tenía uno de los cuchillos, pero como lo tenía muy alto, pasé en la banda y le pegué en la cabeza, cayendo fuertemente en el piso. El coimputado magistrado Parra Proboste, también respecto de los hechos, señala que se traslada hasta el sector de la Vega Poniente, señala que se encontraban comprando físicamente uvas, señala que se le acercó sujeto que yo ubicada de vista, puesto que es sujeto que esporádicamente frecuenta la Vega, que le ayuda por lo general a los dueños de camión a descargar o cargar. Quien puede describir, lo describe, que andaba con 2 cuchillos en su mano, te indica te voy a pegar, imagino que curado o drogado, porque en ningún momento yo le había dicho algo. Ante esta situación yo le dije que se corriera, que estábamos trabajando. Recuerdo haber cruzado la calle como en 2 o 3 oportunidades, puesto que este tipo me seguía gritando del otro lado de la calle. Siendo que en una de estas oportunidades que mi hijastro Ronald vio que estaba acercándonos donde estaba con los cuchillos, le pegó con una tabla, imagino recogido del suelo en solo una oportunidad con la intención de defenderme, cayendo este tipo al suelo, retirándose a nosotros de inmediato del lugar. El día de hoy llegó personal de la PDI a nuestra casa, eso es a lo que se refiere, que concurre voluntariamente a la brigada de homicidio. Señala que mi hijo puede indicar que nunca se mete en problemas, no mantiene antecedentes, trabajador, y si llegó a pegarle a este sujeto fue porque pensó que yo estaba en peligro, puesto que este tipo estaba moviendo los cuchillos en señal de amenaza. Magistrado, si necesita ver el video, se lo podemos mostrar en el computador, en el notebook, en que aparece la ingresión completa. No. Pero ¿La defensa pudo ver el video? Porque hay un video, entonces el fiscal está ofreciendo exhibir el video. No sé si ustedes ya lo pudieron revisar eso. No hemos podido acceder, magistrado, al video todavía. Ya, muéstreselo a ellos. Gracias, Tiene la palabra el señor defensor. Magistrado, con respecto a don Juan Parra Proboste y la medida cautelar que está solicitando el Ministerio Público, primero hacer presente, señoría, que efectivamente él, si bien tiene una condena en el pasado, esta fue cumplida hace más de 5 años, señoría, ya, por lo cual no puede considerarse antecedente, por un delito inconexo, en un manejo de estado de ebriedad, pero sin perjuicio de eso, señoría, esta parte no va a hacer objeción respecto a la medida cautelar solicitada en contra de la persona don Juan Parra Proboste. Con respecto a la medida cautelar que está solicitando el Ministerio Público respecto de don Ronald Toro, esta parte sí, señoría, va a solicitar que se aplique una menos gravosa
atendió a que la medida solicitada por el Ministerio Público es una medida de última ratio, como bien sabe su señoría. Mi cliente ha prestado colaboración, reconociendo los hechos, prestó declaración en forma voluntaria ante la Policía de Investigaciones, sin contar con la presencia de un abogado. Por otra parte, cosa de la irreprochable conducta anterior. Y muy sucintamente, señoría, hacer presente, para un buen entender, las declaraciones que acaba de leer el Ministerio Público en palabras del señor fiscal y también los otros relatos de los testigos que estuvieron presentes. Hay cosas que yo creo que no están controvertidas en este caso. Hay una discusión, ¿sí? Probablemente podemos especular que hay amenazas porque hay armas blancas, ¿cierto? Que la hoy víctima, ¿cierto? Lamentable de este homicidio. Probablemente habrá proferido insultos, amenazas que, en fin, generaron o detonaron esta lamentable situación. Yo creo que eso no está controvertido. Ahora, lo que podría estar controvertido, señoría, es finalmente si estuvo o no la intencionalidad de mi representado. Yo creo que no hay duda al respecto que lo que quiso hacer mi representado es, de alguna manera, defender a su padre de esta amenaza, de estos ataques, de esta amenaza de muerte. Probablemente las imágenes pueden ser claras en quien finalmente se termina acercando y comete la agresión por parte de mi representado, son efectivamente mi representado, digamos. Pero, ¿qué duda hay al respecto de que él quiso acercarse para quitarle la vida? Ese es el punto que va a ser materia y objeto del presente juicio, señoría. Finalmente, para insistir con solicitar una medida cautelar menos gravosa por la irreprochable conducta anterior, por la colaboración sustancial que está presentando mi representado. Son, señoría, gente de trabajo, son gente que lamentablemente se encontraron con una desafortunada situación y con un aún más desafortunado resultado que no buscaron, pero que finalmente se da en este caso, señoría. Por lo cual, señoría, esta defensa solicita que se aplique una medida de menor intensidad, con lo cual se estaría cumpliendo con la necesidad de cautela, señoría, que establece nuestro legislador a criterio de esta defensa, que sea la reclusión, el arresto nocturno total, domiciliario, señoría, por parte de mi representado, el señor Ronald Toro, magistrado. Muy bien. El tribunal, respecto del señor Parras, efectivamente estima que las medidas cautelares solicitadas por el fiscal y no controvertidas por el señor defensor resultan proporcionales, considerando la gravedad de los hechos que se investigan. En consecuencia, a su respecto, el señor Parra queda sujeto a una obligación de presentarse una vez al mes, a contar del presente mes de marzo, dentro de los 5 últimos días, en la comisaría de carabineros de la comuna de Padre Hurtado, y la prohibición de salir del país o arraigo nacional. Respecto del señor Toro, el tribunal concuerda con la defensa en cuanto a que el video también es bastante elocuente, es claro, incluso la misma formalización así lo recoge, que hubo por parte de la víctima, de los que hizo estos antecedentes, amenaza con arma blanca. Respecto del señor Parra, aparentemente en forma concreta, esto duró un tiempo no menor. De hecho, se aprecia en la imagen que en una primera oportunidad el señor Toro se acerca con premunido de un trozo de madera y posteriormente desiste de su actividad, concentrándose ambos imputados en la adquisición de uva, parece que de un camión que se encontraba estacionado en el lugar. Y aparentemente continúan esta amenaza o insultos con armas blancas que son visibles en el video, son de una magnitud considerable porque se alcanzan a percibir,
por parte del occiso, y en esta circunstancia es que el señor Toro se aproxima, aparentemente empleando el mismo objeto, y le propina un golpe en la cabeza a la víctima, que la hace inmediatamente caer al suelo, y de acuerdo a lo que se ha señalado, inconsciente, no logra recuperar la conciencia y trasladado a un centro asistencial donde posteriormente fallece, producto preliminarmente es un traumatismo craneoencefálico. Entendemos que debe existir una pericia, un informe de autopsia, un protocolo de autopsia que pueda ser más preciso respecto de otros elementos, por cuanto en la misma formalización se señala, o incluso los testigos refieren que la víctima es una persona que estaba alcoholizada y también había consumido aparentemente droga. Por lo tanto, habrá que determinar con las pericias si es que aquello tuvo alguna incidencia en el resultado fatal. Las máximas de la experiencia enseñan que producto de un único golpe en la cabeza, las probabilidades de que una persona fallezca son bastante remotas, escasas. El tribunal, por otra parte, considera que ambos imputados, y específicamente también el señor Toro, concurrieron en forma voluntaria a la Policía de Investigaciones, prestaron declaración renunciando a su derecho a guardar silencio, tampoco estaban asistidos por un abogado defensor, y reconocieron su participación en los hechos investigados, en el sentido de que se ha señalado en las respectivas declaraciones. Ciertamente el señor Parra refiere que la finalidad de él con la agresión era actuar en defensa del señor Toro, actuar en defensa del señor Parra. Quería aparentemente, según lo que él declara, lograr que la víctima desistiera, de que se le cayera el arma blanca, porque evidentemente que esto suponía un peligro concreto para la integridad física de ambos, incluso de otras personas que se encontraban en el lugar, que son los testigos. Por lo tanto, efectivamente ha colaborado con la diligencia de la investigación, ha prestado su versión de los hechos, ha reconocido su participación, se ha ubicado en el lugar, sin perjuicio que hay un video. Igualmente eso es una colaboración a todas luces. Además se trata de una persona que no mantiene antecedentes penales, por lo que, y ni tampoco entendemos que procesos pendientes, por lo que consideramos que a su respecto, con medidas cautelares menos gravosas que la prisión preventiva, considerando las consecuencias criminógenas de esa medida cautelar personal, serían en este caso suficientes para mantenerlo vinculado a los actos del procedimiento, como una privación de libertad en su domicilio, y también un arraigo nacional, que entendemos que son medidas proporcionales a la gravedad de los hechos, y por otra parte también se reconoce la colaboración del imputado Toro a las actividades de la investigación, a los actos del procedimiento, y en ese sentido entonces el tribunal entiende que a su respecto no resulta estrictamente indispensable decretar la medida cautelar de prisión preventiva, dado que es una medida cautelar de último recurso, cuando las otras medidas cautelares personales claramente son insuficientes para vincular al imputado a los actos del procedimiento. En consecuencia, el tribunal no hace lugar a la medida cautelar de prisión preventiva respecto del señor Ronald Toro Orellana. Don Patricio. Sí, magistrado, solamente, dos aspectos. Respecto de la firma, si es que puede ser en alguna de las comisarías de la jurisdicción de la Fiscalía Centro Norte para los efectos de un adecuado control. Y respecto del imputado Toro Orellana, la Fiscalía, magistrado, va
deducir apelación verbal en contra de la resolución que no dio lugar a la prisión preventiva del imputado, en virtud de lo que dispone el artículo 149 y siguiente del Código Procesal Penal. Reitera, magistrado, los antecedentes ya expuestos respecto de la existencia del delito, la participación del imputado en el mismo, los antecedentes que se han puesto, sobre todo los informes policiales de la brigada de homicidio, las declaraciones de los testigos, las declaraciones de ambos imputados, más las imágenes de las cámaras de seguridad que se ha podido visualizar en esta audiencia. Hace presente, tal como lo expuso durante las alegaciones, que efectivamente son los imputados los que van hacia el sector donde se encuentra la víctima, que sí se encuentra con cuchillos, sí tienen que haber habido amenazas previos y otros, pero son ellos los que van en su búsqueda. Es más, al momento de llegar no son acometidos ni son agredidos tampoco, procediendo en definitiva a golpearlo con el palo, causándole, después de estar hospitalizado, muerte cerebral y después la muerte propiamente tal. Por todo lo anterior, magistrado, teniendo presente la gravedad de este delito y los antecedentes expuestos que afectan el bien jurídico de la vía, la Fiscalía en definitiva solicita se tenga por presentado el recurso, se leen los autos ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago para que, conociendo del recurso, en definitiva revoque esta resolución y otorgue la prisión preventiva como medida cautelar por considerar al imputado un peligro para la seguridad de la sociedad. Eso magistrado. ¿La defensa tiene alguna incidencia respecto de la apelación? Magistrado, bueno, no dejando de lado si esto que facultativo del tribunal conceder o no en recurso, esta parte insiste en los mismos fundamentos de hecho y derecho antes expuestos, que el tribunal también de buena forma recibió y entiende, ¿cierto? Valora la colaboración sustancial que ha brindado mi representado a aclarecer los hechos, ha reconocido, no compareció asistido por abogado y efectivamente él tiene irreprochable conducta anterior. Creo que no hay duda que aquí no tuvo la intención de provocar el resultado de muerte, él más bien quería provocar lesiones, salvaguardar la vida de su padre, una persona adulto mayor que estaba en riesgo inminente, amenazado con 2 cuchillos por parte del hoy víctima, lamentable víctima, y vamos a insistir, señoría, en que se mantenga la medida cautelar decretada por su señoría y se rechace, digamos, el recurso planteado por la contraria por el Ministerio Público. ¿Sí? Bien, el tribunal declara admisible el recurso de apelación verbal que presentó el fiscal en contra de la resolución que no dio lugar a la medida cautelar de prisión preventiva del imputado Ronald Toro Orellana, por encontrarse debidamente fundado y al tenor de lo dispuesto en el artículo 149 del Código Procesal Penal, que lo pertinente establece que no podrá disponerse la libertad del imputado que haya sido puesto a disposición del tribunal en calidad de detenido o en prisión preventiva hasta que no se encuentre ejecutoria la presente resolución, en los casos que la norma señala, uno de los cuales es el delito de homicidio simple, que es materia de la presente investigación. Por lo tanto, el señor Toro Orellana permanecerá detenido hasta que la Corte de Apelaciones pueda pronunciarse respecto de esta resolución. Le consulto al señor Parra si tiene usted fijo domicilio en Padre Hurtado. Usted tiene para efecto de cumplir con la medida cautelar de firma. La Fiscalía está pidiendo que ésta se verifique en una comisaría con la cual la Fiscalía tiene convenio, que son las comisarías de Santiago, Recoleta, Quinta Normal, Independencia, Renca, Quilicura. ¿Dónde? En Padre Hurtado. Ya. Sí. Bien, entonces mantenemos en esos términos la medida cautelar. Se ordena oficiar a carabineros de la comuna de Padre Hurtado y el señor Parra queda en libertad. ¿Qué plazo de investigación
Propone 120 días, magistrado. Defensor, ¿qué dice respecto al plazo de investigación solicitado por la defensa? Magistrado, esta defensa está de acuerdo con el plazo señalado. 120 días. Sí, señoría. Bien, se otorga un plazo de 120 días a la Fiscalía para investigar esta causa. Ya. Sí, firma y arraigo. Prohibición de salir del país. Respecto del señor Toro, don Patricio, si la Corte confirma el recurso, o sea, confirma la resolución, Señoría, ¿va a pedir alguna medida cautelar en subsidio, no? Magistrado, en subsidio el arraigo nacional y el arresto domiciliario nocturno ya que decretó el tribunal. Ya. Entonces dejamos establecido que si la Corte de Apelaciones confirma la resolución del tribunal respecto del señor Toro, este queda sujeto a una medida cautelar de privación de libertad en su domicilio entre las 22 horas y las 6 horas del día siguiente y la prohibición de salir del país o arraigo nacional. Eso está sujeto a lo que resuelva la Corte de Apelaciones. señoría, disculpe, al respecto consultar, me perdí un poco. La medida cautelar decretada por este tribunal finalmente es la de arresto domiciliario nocturno Y arraigo. Y el arraigo. Sí. De la Fiscalía, Ministerio Público de Uso de Recursos de Apelación para revocar esta resolución, pero en intertanto la Corte no se pronuncia, entiendo que rige la dictada por Tribunal de CS, ¿no? Es que él va a quedar detenido porque probablemente la Corte el día jueves, bueno, tal vez mañana o a más tardar el jueves, tiene que resolver la apelación. El tribunal eleva la causa a la Corte de Santiago, la Corte de Santiago la pone en la tabla extraordinaria, como causa agregada, ¿no es cierto?, extraordinaria, y la Corte es la que tiene que decidir, y depende. Lo que pasa es que el señor Toro, mientras la Corte no resuelva, va a permanecer privado de libertad. Ese es el tema. Entonces, la verdad es que mi resolución no va a surtir efecto sino en cuanto la Corte confirme lo que yo estoy resolviendo acá. Si la Corte revoca la resolución, va a quedar en prisión preventiva. Si la Corte confirma la resolución, Sí. va a quedar con el arresto domiciliario y el arraigo. Así que ahora tiene que estar atento a la Corte. Perfecto, magistrado. Bien, entonces queda ingresado en tránsito el señor Toro, CDP Santiago 1, se pone a terminar la audiencia. Gracias, magistrado.